sobre volumen. La gravedad, metros sobre segundo al cuadrado, y lo otro están metros. Sí, señor. Entonces lo que estábamos diciendo era kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, newton, queda sobre metro cúbico por metro. Metro, un metro cúbico nos va a dar newton sobre metro cuadrado. Y esos son Sí, pascales. los pascales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de esta parte de presión? Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo pasa si uno era quitado el 15, como lo dice el ejercicio, a la altura que es la H4? ¿Va a bajar tú la ecuación? No va a lo mismo. Siempre O sea, es que yo tomé toda la altura, desde 15 hasta el 90. Yo también hice eso. O sea, tomaron esta, Esa más los Sí, 90. más los 90. ¿por Entonces, qué más? O sea, porque O sea, es que ese sería el problema. O sea, yo puedo sumar esta hasta este pedazo. Sí. Pero es que en el momento en que yo estoy subiendo, recuerden que estoy perdiendo presión. O sea que me toca restar. Sí, la resté, profe, pero entonces yo sumé las dos distancias para cuando... ¿Cuáles dos? Ojo, porque es que mire, Tiene que sumarle y restarlo al mismo tiempo. sí, realmente lo que están haciendo es lo mismo. ¿Por qué? Porque digamos, acá lo voy a poner en negro y voy a sumarle este pedazo. Entonces, ¿yo qué diría? La densidad del agua por la gravedad por la altura 4. Y voy hasta este punto. Y lo vuelve y lo resté. Y luego llego y le digo menos la densidad por la gravedad. Pero entonces acá sería ¿qué? La altura 4 más la altura 5. Entonces, más, perdón, H4, lo voy a meter así, más H5. Rompamos ese paréntesis a ver qué sucede. Entonces rompámoslo acá. Yo diría acá, ¿qué tengo? Densidad por gravedad por altura en 4, que esta era positiva porque estaba bajando. Menos, este va a ser menos. Voy a romper primero este paréntesis. Y tendríamos densidad por gravedad. Por gravedad, acá sería por H4 más densidad por gravedad por H5. Y voy a romper el paréntesis, que sería densidad por gravedad por H4 menos densidad por gravedad por H4 menos por más menos densidad por gravedad por H5. Más y menos se me van, o sea que al final voy a obtener esta, que esta fue la que yo metí. No, acá, perdón. Sí, eso. queda lo mismo. Entonces, que yo le sume y que al final le metí. Claro, ustedes lo pueden hacer, pero pues están llegando a lo mismo. Sí, básicamente. No hay, sí, están metiendo un dato más y se pueden estar confundiendo en la calculadora y la pueden estar agarrando más. Pero básicamente es el mismo concepto. ¿Cómo? No, claro, es que casi siempre cuando hay más datos uno, o sea, la probabilidad de que la embarre en la calculadora pues es mayor. Entonces, pues, básicamente es como ese el trabajo. ¿Listo? Bueno. Entonces, la primera clase, los que vinieron, fueron como 7 personas, hablamos sobre la energía. Ya vamos a empezar a trabajar sobre balances de energía, ¿no es cierto? Entonces, pues las energías que nosotros casi siempre estamos trabajando en los sistemas, estamos trabajando, por ejemplo, la energía cinética. La energía cinética ya sabemos que depende es de la velocidad del fluido. Nosotros decíamos que esto era igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Voy a poner acá velocidad, ¿no es cierto? Ahí la embarremos en ese caso. Entonces, pues ya habíamos hablado de las unidades, esas unidades nos están dando en joules, entonces pues ahí no tenemos problema. Otro tipo de energía que habíamos hablado era la energía potencial. ¿Qué se refiere a la energía potencial? A esto, a los cambios de altura, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Ojo con confundir esto con esto. Una cosa es decir masa por gravedad por altura, otra cosa es decir densidad por gravedad por altura. Aunque se parezca, no son igual. Uno nos está dando en términos de presión, el otro nos está dando en términos de energía. Ya verificamos las unidades que estas son de presión. Vamos a recordar cómo eran las unidades de energía. ¿Qué nos decía?
que la masa está en kilogramos, la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado, y esto es metros. Esto son newtons, multiplicado por metro. Y newton por metro es lo que conocemos como joule, o sea, energía. Ojo con confundir la energía con la presión. ¿Por qué? Porque ha sucedido. Profesor, pero es que yo metí la fórmula, mire, decía por gravedad por altura. Y entonces no era la densidad, era la masa. Pues como consejo, siempre traten de hacer análisis dimensional de todo lo que están calculando. A veces uno por pereza llega y coloca la fórmula y empiezas a colocar datos, pero no los coloca con unidades. Y si no coloco unidades, puedo estar generando pues errores en el cálculo. ¿Listo? Ok, entonces ya sabemos que estos son unidades de energía. En termodinámica nosotros vamos a trabajar algo que se va a llamar la energía interna. Y se denota con la letra U. Esta energía interna, ¿a qué se refiere? Es la energía química de los enlaces de una sustancia. No. Entonces, ¿qué sucede con esta energía? Esta energía dice que es de los enlaces de una sustancia. Entonces yo digo, pero pues, ¿cómo puedo ver esa vaina? Imagínese una olla a presión e imagínese el agua. En el momento en que yo empiezo a calentar el agua, ¿cierto? Él empieza a cambiar de fase. Bueno, eso es una charla larga que vamos a tener en termodinámica. Pero, ¿qué implica un cambio de fase? Que él pase, por ejemplo, del líquido a vapor, ¿cierto? O de vapor a líquido, de líquido a sólido, de sólido, bueno, a lo que sea. ¿Listo? Eso, ¿cómo yo lo puedo estar midiendo? Básicamente ustedes saben que cuando a un elemento se le empieza a dar energía, o sea, atómicamente lo que le decían uno en química era que los átomos empezaban a vibrar, ¿cierto? Y esa vibración es a lo que se refiere esta energía interna. ¿Cómo sé que, por ejemplo, en el agua, cuando está en la olla presa, empieza a vibrar? Porque en el momento en que yo paso de líquido a sólido, existe una expansión volumétrica. ¿Qué pasa? En el agua, yo la tengo contenida en una olla a presión. Cuando empiezo a meterle calor, ella empieza a pasar, ¿no es cierto?, de líquido a sólido, de líquido a vapor, perdón. En el momento en que pasa de líquido a vapor, ¿cierto?, si ella está ocupando un volumen, digamos, yo no la dejé llena toda la olla, sino la dejé abajo. En el momento en que ella empieza a cambiar, ¿cierto?, o sea, de estados, de líquido a vapor, ese volumen del vapor empieza a ocupar todo el recipiente. Y lo empieza a ocupar todo hasta que todo el contenido del líquido se convierte en vapor. Entonces llegan y dicen, ¿cómo sé que esa energía excitó a la partícula? Porque usualmente cuando se le mete mucha energía, las partículas tienden a separarse atómicamente. Cuando se separan es cuando existe esa expansión volumétrica. ¿Qué empieza a suceder acá en estos casos? La energía yo la puedo medir, ¿no es cierto?, igual que con este y este caso, en joules. Pero en termodinámica hay algo que se denominan unidades específicas. Y esas unidades específicas siempre van a depender de la masa. Entonces, yo puedo tener, ¿no es cierto?, por ejemplo, una energía interna. Esa energía interna está en joules, pero yo puedo leer algo así: la masa por la energía interna la voy a poner, está en joules, como con U mayúscula, y va a ser igual a una energía interna minúscula. ¿Qué implica eso? Que si yo despejo esta U, estoy haciendo referencia que la energía total es igual a la energía específica sobre la masa. ¿Cierto? Entonces, cuando yo digo eso, yo voy a decir, estas son unidades de... Perdón, miren una cosita. Acá, en las tablas, un segundito.